Ok, aquí estamos el día de hoy presentando el proyecto de Digitales, el proyecto final, que es el del juego del ping pong. Voy a presentarme a mí y a mis compañeros. Voy a empezar de mi parte. Mi nombre es Evelyn Hidalgo. Mi nombre es Mauro Navarro. Mi nombre es Josué Arce. Mi nombre es Joy Apuy. Mi nombre es Justin Alfaro. Y yo soy Gabriel Arguedas. Ya les estoy compartiendo acá el documento de todo el proyecto para avanzarnos un poco y irlo leyendo en conjunto, donde podamos ver básicamente lo que viene siendo el problema como tal a desarrollar. Ok, básicamente lo que tenemos que hacer en cuanto a su descripción general es un sistema embebido de un videojuego multijugador en lo que viene siendo la FPGA. El objetivo de este proyecto es básicamente desarrollar un sistema en FPGA utilizando la tarjeta Nexus A7. El sistema deberá correr el videojuego multijugador utilizando el procesador MicroLaser 5 con una arquitectura RISC-V en modo bare metal, utilizando una memoria DDR2, la cual se encuentra dentro de la Nexus, y un almacenamiento externo micro SD. También tiene que tener un apartado gráfico y comunicación mediante el protocolo SPI. Viendo un poco los objetivos, básicamente tendríamos que implementar el sistema en MicroLaser 5, utilizar una memoria DDR externa, utilizar el controlador de video de laboratorios anteriores, implementar el videojuego multijugador y establecer comunicación mediante SPI, además de integrar el almacenamiento y lectura mediante micro SD. En cuanto a los requerimientos del sistema, tenemos que el procesador, tal como se ha dicho anteriormente, va a ser MicroLaser 5. El firmware debe ser modo bare metal y el desarrollo del firmware deberá ser en lenguaje C. En cuanto a la memoria DDR2, básicamente es una memoria de la Nexus, la cual se va a encargar de almacenar lo que viene siendo el firmware, el frame, buffer, las imágenes o los sprites o incluso lo que viene siendo las variables y estructuras del videojuego. La memoria debe ser administrada por los mismos programadores que vamos a hacer el proyecto como tal. En cuanto al sistema de videos, tiene que reutilizar lo que se hizo anteriormente en otros proyectos, además de que se deben desplegar las imágenes y elementos gráficos en la pantalla como tal, y se debe utilizar la salida VGA de la Nexus A7 y se debe extender la VRAM como mediador entre el procesador y el controlador VGA, utilizar la VRAM y un controlador AXI 4. En cuanto al modo multijugador o el juego multijugador, el sistema debe implementar el videojuego Pong en multijugador para 2 jugadores. Este juego se debe crear desde cero o se debe hacer mediante un port utilizando el lenguaje C. Debe jugarse en multijugador local con 2 controles o mediante una red de CPI y el procesador estará a cargo del control del juego y el renderizado del mismo, escribiendo directo en la VRAM. En cuanto a la comunicación SPI, básicamente es una comunicación que utiliza el protocolo SPI como tal y se utiliza para la sincronización del estado del juego, el intercambio de las posiciones de las paddles de los jugadores y el intercambio de comandos de control, por ejemplo. Si la paddle va arriba o abajo. El grupo se tiene que aliar para las reglas de este protocolo y se debe diseñar manualmente. En cuanto al almacenamiento externo, la micro SD básicamente se va a encargar de tener las imágenes, los sprites, los recursos gráficos y configuraciones del juego. Los requerimientos del diseño básicamente tiene que ser modular y jerárquico, tiene que tener módulos diseñados específicamente donde se separe lo que viene siendo la lógica combinacional, la lógica secuencial y el control y el data. Además, se tienen que utilizar nombres descriptivos en señales y módulos, además de incluir documentación, por ejemplo, tipo Teros HDL, y se debe utilizar el control de versiones utilizando HOG o GitHub, además de que se debe automatizar la generación de toda la implementación del diseño del script. Y por último, en cuanto a la bonificación, la innovación en el diseño visual, optimización de recursos, implementación robusta y bien estructurada, básicamente es un reconocimiento especial del proyecto. Eso vendría siendo básicamente los requerimientos del proyecto como tal y una descripción breve del mismo. Ok, vamos a seguir con la parte del diagrama de bloques, de cómo se va a explicar el proyecto de ping pong. Vamos a iniciar primero diciendo que mi compañero Apu y yo vamos a hacer la explicación de esta área. Me gustaría empezar por la parte del reloj, ya que este reloj, la mayoría del complemento va a tener 100 MHz, exceptuando la VGA, que va a tener 25 MHz, para así él pueda transportarles imágenes a la pantalla. Después de eso me gustaría explicar la parte de las entradas. Esa parte de las entradas de la FPGA Nexus A7. Esas entradas van los botones, switches, también va el reloj, todo lo que el usuario necesita externamente para controlar el juego. Exceptuando el reloj, ¿verdad? Que el usuario no lo puede controlar.
pero sí es necesario. Ok, con esos botones que tenemos aquí, el problema es que toda esa información tiene que ir al procesador, pero antes de que vaya al procesador tenemos que pasar por un área que es la sincronización o antirrebote. ¿Por qué es importante esta área? Ya que el procesador va a interpretar o puede interpretar información mal de donde el usuario está ejecutando. Es importante que este procesador pase primero por la parte de sincronización. Sincronización va con la parte de switch, cuando sube y cuando baja, con la parte del reloj, y la parte de antirrebote es principalmente para los botones. Ok, ya que esa información fue filtrada, vamos a la parte del procesador, que es la parte de Microblaze V5. Esta parte aquí, como yo iba comentando, es como el cerebro, es el cerebro de todo el sistema. Este amigo de aquí lo que hace es agarrar la información que viene ya sin filtrar, limpia, agarra toda esa información y empieza a distribuir tanto para la parte del firmware, la parte del video, pasa a procesar la información, tanto la parte de la información por dictados por los botones. Ese también controla otras áreas muy importantes como la parte de firmware, switch, y todo eso va ahí directamente. Ya después de eso podemos derivarnos en la parte de firmware o la parte del payment, que esto es principalmente de la parte de qué hacemos con todos los datos que tenemos para tirar directamente, dar una imagen. Ok, esa parte es principalmente la que funciona el payment VGA, que te había comentado que funciona a 25 MHz. Este amigo de aquí lo que hace es agarrar toda esa información y tirar para que salga la imagen lo más nítida posible. Como se puede observar en el diagrama, aquí están las salidas hacia el exterior de la tarjeta. La salida de la VGA muestra el juego en el monitor. Los LEDs que se usan marca el diagnóstico y la UART permite enviar mensajes de depuración desde el firmware. Ahora, como se puede observar aquí abajo, la DDR2 de 128 MB se usa exclusivamente para sprites, la pelota, paletas, logo, game over, menú y pausa. El firmware y el frame buffer no están ahí. Más que nada, el firmware lee los sprites con el comando es fb-bleed-skelet y los copia al frame buffer. Ahora, como podemos observar aquí abajo a la parte de la DDR2, la micro SD es la que se encarga de cargar los sprites. Este bloque permite cargar imágenes externas desde una micro SD. Un script prepara los sprites en formato adecuado y luego el firmware intenta leer los de la tarjeta SD y la carga funciona, y los sprites se guardan en la DDR2 si falla. El juego de sprites es por defecto si no logra leer la SD. La SPI Inter FGA, básicamente el modo 2 jugadores, que es nosotros lo pusimos con un switch. Entonces, este es lo que permite conectar las tarjetas Nexus para jugar en el multijugador, como ejemplo el maestro y el esclavo. Básicamente es activándolo, depende de cuál FPGA quiere que sea el maestro o el esclavo, y responde con la posición de su paleta. La comunicación se realiza mediante las señales SPI, SSK, MOSI, MISO y CS. A continuación vamos a darles un pequeño repaso por la parte de la implementación. En este caso se implementó un block design. Como lo pueden ver por acá, aquí está nuestro microprocesador, y aquí están los diferentes IP cores que se fueron implementando. En este caso, aquí están, por ejemplo, el MIC, los controladores para los botones, para los switches, un UART que se usó para debuguear, después un AXI Quad SPI, que esto nos ayuda a comunicar por medio de SPI directamente al microcontrolador. Aquí, por ejemplo, también tenemos lo que conecta los periféricos con el Microblaze y los diferentes temporizadores que en este caso se utilizaron para cloquear o para poner un reloj a cada módulo que lo necesitara, como por ejemplo la DDR2 que funciona a 200 MHz. A continuación les vamos a mostrar la implementación a nuestro diseño. Primero tenemos la pantalla de un jugador y dos jugadores con menú de selección. Cuando aparece azul es donde está seleccionado. Al entrar modo jugador se puede ver la paleta o el jugador 1 en el lado derecho y una pequeña guía que es la que controla al jugador 2 durante el juego. Ahora, cuando salimos al modo multijugador, entra un menú de pausa donde se espera la comunicación de la FPGA y en este caso entra un modo de pantalla dividida
donde se sincronizan ambas pantallas para que la pelota, en este caso, rebote correctamente y no se desvíe la pantalla. A continuación vamos a mostrar a mencionar algunos bugs que se tenían. El primer bug era de la pelota, se presentaba un desfasamiento en la pelota, entonces se mostraba un duplicado, por así decirlo, la pelota se duplicaba. También se tenía un lag cuando la pelota pasaba cerca del score, dificultaba la jugabilidad. También otro bug importante es que la pelota cuando pasaba por los números del score despintaba o pintaba los números, entonces los terminaba alterando. Bueno, en este caso, empezando lo que es por el bug 1, que es la pelota papaya, el problema es que el sistema dibuja la paleta en dos pasos. Primero, como todo, pinta de negro la posición anterior y pinta de blanco la nueva posición. Entre ambos pasos existe un instante, aunque sea mínimo, en el que la pelota ya no está en ninguna parte. Y entonces lo que es el hardware del VGA puede leer exactamente ese instante y mostrarlo en pantalla, lo que es provocando que la pelota desaparezca por un fotograma, que es lo que es una papaya. Ahora, la solución que se implementa en este caso es que el juego invierte el orden lógico. Primero se dibuja lo que es la nueva posición de la pelota en blanco y luego, si existe una posición anterior, se borra solo la parte de la vieja posición que no se superpone con la nueva. Y eso se logra con una función que es de Restore Begis Strip, que en este caso es para restaurar lo que es el fondo únicamente en lo que son las cuatro fondos, ¿verdad? Que es el de izquierda, derecha, arriba y abajo. Y en el caso que no haya solapamiento, se borra todo el rectángulo anterior. Bueno, el bug 2 es sobre el marcador. El problema que teníamos era que la pelota, cuando pasaba por el marcador, los números del score o del marcador se veían alterados, se borraban quitándole píxeles o se ponían píxeles. Esto es debido a que el score siempre se dibuja en la misma posición, la posición de él no cambia, pero sí cambia la posición de la pelota, y la posición de la pelota cambia, digamos, cuando pasa por el score, su posición actual se borra y se dibuja su posición nueva. Pero ¿qué pasa? Cuando los píxeles de la pelota coinciden con los del score, la función estaba borrando todo, entonces estaba alterando los píxeles del score también. ¿Qué se hizo? Bueno, lo que se hizo fue una función, la FB Draw Score, que básicamente lo que hace es pregunta si los píxeles de la pelota coinciden con los del score, y si es así, entonces nada más volvemos a pintar los píxeles del score. Seguidamente tenemos el bug número 3. El bug número 3 consta de que el juego corría muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? El monitor trabaja a 60 Hz. Entonces, y el VGA, cada frame nos da una señal que es el VSync. Esa señal que termina de dibujar la imagen en pantalla, es cuando se termina de dibujar la imagen en pantalla, el juego usa esa señal como referencia para sincronizarse. Entonces, ¿qué pasa? Que anteriormente el problema era que al inicio se preguntábamos, por decirlo de alguna forma, que si la señal estaba apagada. Entonces, sí, entonces entraba el bloque y esperaba que se encienda, y cuando se encendía salía. Esto se solucionó preguntándole más bien, digamos, si está apagada. Entonces esta primera línea pregunta si está apagada, y si es así, entonces se abarcan las tres posibilidades. Digamos, si está apagada, entonces esperamos a que esté encendida. Si la señal ya estaba encendida, entonces no hacemos nada, lo que quiere decir que nos ubicamos como en un medio ciclo, como que estamos en el medio ciclo. Entonces esperamos a que se apague. Y el otro caso es cuando estamos esperando a que se vuelva, por así decirlo, a poner en 1, pero la señal de VSync trabaja con lógica de 0, entonces supongamos que se posiciona en 0. Y esta fue la solución que se le dio a esto. El bug 4 es que la pelota llega tarde al esclavo. Este bug fue, digamos, un poco más diferente porque, digamos, el maestro es el que calcula todo. Entonces calcula la posición de la pelota, la colisión en las paletas, y es la que se lo manda al esclavo. El problema es que la función SPI Exchange, el problema era donde estaba esa llamada dentro del loop. Entonces, la función MoveBall, aquí la tienen, es la función que actualiza la posición de la pelota. La posición de la pelota el SPI Exchange toma esos valores y los empaqueta para mandárselos al esclavo.
El problema era que si el SPI Exchange llama a la función que mueve la pelota, los valores que manda son los del frame anterior, o sea, son valores viejos. Entonces la posición que tiene la pelota es anterior. Entonces lo que se hizo fue darle vuelta. Entonces si el SPI Exchange llama después a la función de mover la pelota, los valores que manda son los actuales. Entonces ya no se ve ese duplicado de que la pelota llegaba 2 o 3 veces más tarde. Ahora bien, que es la IA del modo uno jugador, y en este caso como características principales están lo que son las variables de estado principales, bueno, persistentes en este caso estáticas, que lo que hace es como guardar entre frames el retraso de reacción, el punto de impacto de la paleta, el error de puntería y lo que es la dirección horizontal anterior de la pelota. Luego también está lo que es la dirección en cuanto a rebotes y desgaste, que por ejemplo lo que cada vez que la pelota cambia de dirección horizontal se incrementa un contador y por ejemplo al llegar a 8 rebotes la IA descentra el punto de impacto hacia los bordes de la paleta, lejos del centro, lo que evita que el jugador pueda predecir siempre el mismo ángulo y que vuelva a la partida menos monótona. Así. Está la cuestión con respecto a la reacción del ataque y también podemos mencionar en cuanto a lo que es el movimiento, podemos decir proactivo y reactivo. En este caso es decir que si la pelota se aleja, por decirlo así, como una velocidad horizontal positiva, la IA no la persigue, sino que vuelve al centro de la pantalla para posicionarse mejor para el siguiente ataque. Y más bien, si la pelota se acerca, podemos decir una velocidad horizontal negativa, calcula lo que es la posición objetivo usando la pelota, el offset y el error, y se mueve hacia allí. Y también está en cuanto a la implementación en el suavizado y límites. Y eso básicamente sería lo que es implementación de la IA en el modo jugador. Como última aclaración, bueno, nosotros tenemos un problema con el bitstream. Durante el desarrollo descubrimos que cada vez que recompilábamos el hardware desde cero, el modo multijugador dejaba de funcionar y no sabíamos por qué. Entonces identificamos que el problema era el script el script de síntesis que actualizaba automáticamente los IPs internos del diseño. Entonces, esto altera el ruteo de los AXI que conecta el procesador con el SPI. Entonces, debido a que no se pudo resolver, utilizamos un bitstream anterior que sí funciona. Entonces, todo el proceso de sintetizado se hace con un bitstream que no funciona, pero al final, digamos, estamos usando un bitstream que sí hace que el modo multijugador funcione y hace que sea reproducible en cualquier máquina.